Gracias por estar con nosotros, Ver Telemedios, Canal 8 en vivo. A esta hora recibo la entrevista central de este sábado al profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP Seccional Santiago. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, agradecer el que me haya invitado a tu interesante programa y qué bueno que estamos aquí para hablar de educación. El año, quisiéramos saber ya casi concluyendo, ¿en qué etapa está, cuándo concluye, qué falta para ya dejarlo por concluido? Ciertamente el año escolar ya entra en su fase final, los estudiantes están recibiendo, algunos ya han recibido clases de recuperación, otros, los del nivel primario, inician clases de recuperación a partir del lunes próximo y luego están entonces las pruebas o exámenes que para el caso de los estudiantes de secundaria, pruebas generales y luego vienen pruebas completivas y pruebas extraordinarias, además de las pruebas nacionales para los estudiantes del sexto grado de secundaria. O sea que nosotros en el mes de junio entramos en la fase final del año escolar y cuando concluya el mes de junio entonces se inicia el periodo de vacaciones para los docentes, que es el mes de julio, porque a pesar de que algunos estudiantes después de la clase de recuperación formalmente inician sus vacaciones, los estudiantes, no así los docentes, porque como dije hay otros compromisos, otras tareas que deben ser atendidas por los docentes y hasta que no llegue el mes de julio, más bien el día 30 de junio, que es el día del maestro y de la maestra, entonces a partir del día 30 de junio inicia el periodo de vacaciones para los docentes. O sea que los estudiantes salen primero, ¿verdad? Así es. Hablamos así de qué tiempo tiene el estudiante y el profesor de vacaciones. Bueno, para los docentes es solamente un mes de vacaciones, así ¿Un está mes? establecido. Pero antes no era así, Miguel. Antes no era así, pero se hicieron algunos ajustes, algunas modificaciones y solo a los docentes le corresponde el mes de julio como mes de vacaciones. El restante tiempo del año es de labores que algunas son en el centro educativo y otras de esas labores hay que realizarla en la casa, porque la verdad es que a los docentes se le han encomendado múltiples misiones, algunas que les tocan, otras que no le tocan, pero por el nivel de compromiso social que tenemos los docentes, por el nivel de vocación con que se asume esta profesión, los docentes pudiera decirse que estamos 24/7 a disposición de los padres, a disposición de los estudiantes, a disposición de la familia, a disposición de la sociedad en su conjunto. Yo quiero, no sé si NASA tiene lista, yo quiero, Miguel, preguntarle cuál es la posición de la ADP con relación a una escuela que tiene 4 años, que fue destruida para ser iniciada en el Aguacate, San Francisco de Jacagua. Y llora ante la presencia de Dios, ver que los estudiantes tienen que recibir docencia en la iglesia. La iglesia que usted sabe, eso es San Francisco, el Aguacate, Miguel. Mire las condiciones, 4 años casi prácticamente. Ustedes tienen la información porque no se ha iniciado una lucha para lograr, mire, ahí es la escuela y es la iglesia. Yo quiero oír la opinión del ADP, a usted como representante. Nosotros conocemos el caso de la escuela El Aguacate y hemos visitado en múltiples ocasiones la comunidad. La visitamos cuando estaba la escuela anterior, que fue destruida en la intención de construir un nuevo plantel, y visitamos la comunidad posterior a la demolición del plantel, que ciertamente estaba muy deteriorado, que no ameritaba reparación, y fue correcto el que se demoliera. Lo que no es correcto que haya estado durante todo este tiempo sin que se pueda construir y que los alumnos estén recibiendo docencia en condiciones completamente inadecuadas, porque la iglesia no se construyó para impartir docencia, la iglesia se construyó para actividades religiosas, y bueno, por una situación de emergencia, bueno y válido que así se haga, pero esa emergencia ha tardado bastante tiempo, y lo más preocupante es que estamos hablando de una escuela pequeñita, una escuela de 2 aulas, de 3 aulas, y en un momento determinado hubo un impasse, y así lo había manifestado el director de infraestructura escolar, de que no se construía porque ellos entendían que eran 2 aulas y que la comunidad y que el sacerdote reclamaba que fueran más aulas, y bueno, teníamos entendido que se había superado el impasse,
pero cualquiera que fuera la razón, no hay justificación para que ese plantel educativo que se puede construir con una mínima inversión tenga el tiempo del que estamos hablando sin que haya podido ser construido, y más preocupante aún, no es el único caso. En la comunidad del Arroyo, en Gurabo, teníamos, y digo teníamos porque al día de hoy no tengo la información actualizada, de una situación muy parecida, la escuela que fue demolida, los estudiantes recibiendo docencia en la iglesia de la comunidad, y que durante mucho tiempo había estado así. Estoy diciéndolo de esa manera porque al día de hoy no tengo la información actualizada de si ese plantel educativo del Arroyo en la comunidad de Gurabo se concluyó o no, y tendremos que actualizar la información. Pero de igual manera, la escuela Mélida Giral, las aulas del nivel inicial fueron demolidas para reconstruirla, y al día de hoy, y estamos hablando de más de un año, es decir, el año escolar pasado en la escuela Mélida Giral, los niños del nivel inicial estuvieron recibiendo docencia en condiciones... Mélida Giral es de los Reyes. Sí, así es, en condiciones completamente inadecuadas, y a pesar de las acciones que ha encaminado la comunidad, que ha encaminado la ADP, siguen estando sin terminar las aulas de la escuela Mélida Giral. Pero cerquita, ahí en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, tenemos un plantel educativo que data desde el pasado gobierno, del partido que gobernó antes. No me refiero al pasado gobierno del actual presidente. Y no ha habido forma, no ha habido manera, a pesar de acciones de protesta de la comunidad, de la ADP, de múltiples denuncias. Al día de hoy ese plantel educativo no ha podido ser concluido. De igual manera tenemos en la Villa Olímpica un plantel que se está construyendo para desahogar a la escuela Padre Vidal y a la escuela Ana Josefa Jiménez. Ese plantel educativo lleva aproximadamente 10 años en proceso de construcción. Al día de hoy no se ha concluido, pero si nos vamos a la comunidad de La Noriega, ahí también vamos a encontrar un plantel educativo en proceso de construcción que no ha podido ser concluido. Si nos vamos a Baitoa, en los centros educativos de Baitoa, desde el pasado año escolar han estado confrontando situaciones de múltiples dificultades. Miguel, Baitoa es una que yo he visto, bueno, le pregunto porque estoy confuso, una que usted ha ido en algunas ocasiones y que presentan en muy mal estado y que hasta se dañó el cemento. Ese Baitoa... Esa es una comunidad que se llama San José Adentro. Exacto. Y pertenece al municipio de Baitoa. Okay. Pero de igual manera la escuela básica de Baitoa, es decir, en el centro del municipio de Baitoa, se inició a reparar hace 2 años y se ha estado impartiendo docencia con ese plantel educativo en proceso, sencillamente en proceso de construcción sin que haya concluido. Y si nos vamos al liceo Gabriel Franco, también de Baitoa, vamos a encontrar serias dificultades en el sistema eléctrico de ese plantel educativo. Es decir, de lo que estamos hablando es de situaciones que han estado afectando a la comunidad educativa, planteles con situaciones de deterioro muy importantes, planteles en proceso de construcción que no se han concluido en todas partes, en todos rincones del país, porque estamos hablando de Santiago, pero en otras localidades, en otras provincias, en otras regiones, hay situaciones similares. Y yo debo citar aquí el caso del Politécnico Ulises Francisco Espaillat, un plantel educativo emblemático de este municipio y que su planta física está muy deteriorada. Peor aún, ahora resulta que cada vez que llueve, el patio frontal y el área de parqueo del Politécnico Ulises Francisco Espaillat se convierte en una verdadera piscina. Y nosotros hemos, como ADP, denunciado la situación, nos hemos comunicado con las autoridades del distrito, con las autoridades de la regional, con las autoridades de infraestructura escolar, y solamente excusas, pero soluciones ninguna. Con perdón, eso le iba a decir, que he visto que incluso he recibido material, videos de infraestructura escolar del arquitecto Alexis Sosa, destacando la intervención de centros educativos, incluso en Moca, aquí en Santiago. Entonces, estos centros
que usted ha mencionado, y yo quiero aprovechar también, que si usted no lo ha mencionado, tú tienes la imagen ahí, NASA, por favor, del Liceo de Las Charcas. De Las Charcas, es un liceo que duró más de 20 años, eso paralizado, decidieron las autoridades y está en un 95%. Falta un 5%. Y la Junta de Vecinos, que siempre me escribe, el ingeniero Cunhan, siempre me habla de esa tontería que falta y que no concluyen. Miguel, 2 preguntas, por favor. Con relación a esa de Las Charcas y con relación a infraestructura escolar. Mira, el Departamento de Infraestructura Escolar, incluso su director a nivel nacional, ha estado reunido con nosotros, los directivos de la ADP en la Regional de Educación, en más de una ocasión, con la presencia de los ingenieros que tienen a cargo esas obras, con la presencia del ingeniero Alexis Sosa, que está a cargo de infraestructura escolar, tengo entendido que para la provincia de Santiago, no sé si para la región, y ahí han habido promesas y han habido anuncios de que se va a concluir, de que se le van a entregar los recursos a los ingenieros para que concluyan esas obras, y al día de hoy son muy pocas las que se han concluido. La mayoría de los planteles educativos que nosotros hemos citado, que hemos mencionado y ahorita mencioné algunos de ellos, siguen estando en igual condición. Entonces parecería que las reuniones solamente son para entretener a las comunidades, para entretener a la dirigencia de ADP y nada más. Pero bueno, encontrándonos nosotros en la finalización del presente año escolar, nosotros quisiéramos solicitar de las autoridades locales, de las autoridades nacionales, que le presenten, no a la ADP, no a los maestros, que le presenten a la sociedad dominicana y de manera particular a la sociedad de Santiago una programación de cómo y cuándo van a concluir esos planteles educativos, algunos que lo hemos mencionado aquí y otros que no lo hemos mencionado, pero ellos lo saben muy bien cuáles son y dónde están. Entonces nosotros estamos solicitando formalmente a las autoridades del Ministerio de Educación, a las autoridades de infraestructura escolar, al superior gobierno, que le puedan presentar a la sociedad dominicana, a la sociedad de Santiago, una programación de conclusión de los planteles educativos que no lo empezaron ayer. Algunos tienen 10 y más de 10 años en proceso de construcción, y eso deja mucho que decir de las autoridades, eso deja mucho que decir de la administración y gestión de los recursos del 4% para la educación, que la sociedad dominicana lo peleó, lo reclamó y se aprobó una ley que dispone la asignación del 4% para la educación, pero no para tenerlo guardado, no para que un ministro cuando concluye el año anuncie con un gran orgullo que le ha sobrado dinero. Le ha sobrado dinero, y eso lo hizo el anterior ministro de Educación, pero no ha ejecutado las obras de infraestructura escolar que se requieren ejecutar para la buena marcha de la educación en la República Dominicana. Estoy hablando con el presidente de la ADP Seccional Santiago. Miguel, 2 preguntas. Algunos sectores han cuestionado siempre por qué ustedes, la ADP, los maestros sobre todo, no realizan las asambleas y lo que tiene que ver con manifestación los fines de semana para que no se interrumpan los días de clase. Entonces, a raíz de esto vemos que ayer salió una información que los diputados están estudiando descontarle el salario a los maestros que falten por esto, o por huelga, o por cosas que no sean justificables. Quisiera oír su opinión con relación a esas 2 preguntas. Todas las acciones que realiza el Magisterio de la República Dominicana, encabezado por la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, son debidamente justificadas, y yo vuelvo a reiterar ese nivel de compromiso social de los docentes. Yo vuelvo a reiterar la vocación demostrada de los docentes dominicanos de dar lo mejor de sí a favor de la sociedad. No hay ninguna acción que realicen los docentes que no sea justificada, pero además justificada y amparada en lo que establece la Constitución de la República Dominicana y que establece
la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, porque mal haríamos nosotros, siendo docentes, siendo profesionales de la educación, siendo los creadores de conciencia, realizar acciones al margen de la ley. El derecho a huelga está debidamente consagrado en la Constitución y en las leyes, y es lo que hacemos nosotros cuando hay razones y motivos para protestar, encaminar acciones de protesta, siempre procurando perjudicar lo menos posible a nuestros estudiantes, porque son nuestros estudiantes, porque yo debo decir que la mayoría de los hijos de los docentes estudian en los centros de educación pública. Me gustaría saber si los hijos de los diputados, si los hijos de los senadores, si los hijos de los funcionarios de este y de los otros gobiernos estudian en los centros de educación pública, porque si lo están defendiendo con tanta vehemencia, yo asumo que es porque sus hijos estudian en las escuelas, en los liceos, en los politécnicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, cosa que pongo en duda, pero yo quisiera creer esa parte, y me gustaría también que los señores diputados le pasen balance al Ministerio de Educación y al propio Estado, que es responsable de mucha pérdida de docencia aquí, porque cuando los alumnos de la escuela Angelita Suárez o los alumnos de la escuela Mélida Giral o los de El Arroyo en Gurabo han estado recibiendo por 2 años consecutivos docencia en condiciones inadecuadas, se está perdiendo mucho de lo que se debería aprovechar el tiempo con esos niños y esas niñas. Entonces, ¿por qué no pasarle balance al propio Estado? ¿Por qué no sacarle cuenta? ¿Por qué no encaminar un proyecto de ley que disponga sanciones al propio Estado por no saber o no utilizar de manera adecuada los recursos del 4% y resolver problemas de infraestructura escolar y otras situaciones? Porque no solamente es problema de infraestructura escolar el que afecta. Nosotros hemos denunciado de manera reiterada que muchos politécnicos en sus talleres y laboratorios no hay absolutamente nada con qué realizar las prácticas que van a permitir el que los conocimientos que adquieren los estudiantes sean más eficaces, más efectivos y que puedan ciertamente los estudiantes de los politécnicos insertarse en el mundo laboral. De manera que a nosotros debemos decirle a los señores diputados que el Magisterio de la República Dominicana siempre actúa teniendo la razón y que la mayoría de las acciones de protesta que realizamos, las realizamos para reclamar a favor de la comunidad educativa y de la sociedad. Porque cuando la comunidad del Aguacate de Jacagua se ha movilizado, cuando la comunidad de Los Reyes se ha movilizado reclamando la terminación de las aulas del nivel inicial o de la escuela Angelita Suárez, es porque el Estado no ha cumplido con lo que tiene que cumplir. De manera que si se ha perdido 1 hora o se han perdido 2 horas de clase reclamando la terminación de un plantel educativo, la mayor responsabilidad no la tienen los docentes, la mayor responsabilidad la tiene el Estado. Y hay que señalar, cuando digo el Estado, el Departamento de Infraestructura Escolar, el Ministerio de Educación. Entonces sería bueno que veamos las cosas en su justa dimensión, porque es muy fácil agarrar el rábano por las hojas, que es lo que se pretende con esta propuesta de los señores diputados, y debemos decirle a los señores diputados que el magisterio ha estado y estará de pie, y ha estado y estará de pie reclamando lo que tiene que reclamar a favor de la educación del país, a favor de la sociedad. Si quieren aprobar ese proyecto de ley, que lo aprueben. Nosotros como conglomerado social sabemos lo que nos toca y lo haremos como en 56 años lo hemos hecho. Reitero, a favor de la educación, a favor de la sociedad dominicana. Miguel, debemos concluir. Yo quiero presentar unas imágenes, NASA, para que usted nos hable un poquito breve, muy breve, sobre la puesta en circulación de un libro de una profesora. ¿De qué se trata? ¿Podemos hablar un poquito breve? Sí, Miguel? ciertamente quise traer con nosotros estas imágenes de la puesta en circulación de un libro de la maestra Jenny Padilla, profesora de la escuela René Clan en el distrito 03, zona sur, como una muestra y como un ejemplo
de que los docentes con el alma, con el corazón, abrazados de su vocación, dan lo mejor de sí, dan lo que le toca y más de lo que le toca, porque cuando la profesora se ha inspirado y ha escrito estos libros para los niños del nivel inicial, está haciendo un aporte extra y nosotros queremos resaltarlo y destacarlo y al propio tiempo motivar a todos los demás docentes para que sigamos en esa dirección, para que sigamos en la intención de cumplir con nuestro sagrado deber para con la sociedad, con amor, con vocación, con dedicación, que es el rol que nos toca y es lo que hemos decidido nosotros como profesión para aportar a favor de la sociedad dominicana. Muchas gracias, Miguel. Luego vamos a traer la maestra para que nos hable del libro. Es bueno convidarle y traerla al programa. Se quedó, Miguel, quedaron algunos temas pendientes, ¿Sí? Quedó la evaluación, quedó ese tema para allá, una próxima ocasión, la evaluación que pasó al final, hubo mucho problema, quedó Debo pendiente. decir, Manuel, perdóname, ciertamente la evaluación del desempeño docente que está en curso y a pesar de muchos factores y elementos en contra, hasta ahora los números dicen que más del 80% de los docentes está en el rango de bueno, muy bueno, excelente, Qué de bien. manera que eso habla Sí. muy bien de la capacidad, de la dedicación, de la vocación de los docentes de la República Dominicana. Qué bueno, felicitamos a los profesores. Miguel, muchas gracias, agradezco la presencia del profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP Seccional Santiago, y aprovecho para felicitar en este mes que es el mes del maestro, de la maestra, a todo. Miguel, muchas gracias. A usted. Sí, cómo no, vamos a la pausa, director, regresamos a la parte final.